tierra y si pensamos en ella como algo fuera de nosotros, que es lo que pasa, ya la estamos enunciando como un otro, ¿no? No nos consideramos nosotros que somos la madre tierra, ¿no? Una de las cosas que me impactó de la COP 21 en París fue un letrero de alguien del movimiento, pues altermundista francés, que dijo, que escribió: somos la misma tierra defendiéndose a sí misma. O sea que somos parte de la tierra, por eso yo hablaba de un antivirus, ¿no? Somos parte de la misma tierra respondiendo a un cáncer, a un cuerpo enfermo globalmente, ¿no? El Antropos fue el último en llegar a la familia, es el último de sus hijos, somos sus últimos de sus hijos, más los que han aparecido desde entonces, pero mucho antes de que estuviéramos nosotros, los antropos, los humanos, pues estuvieron todas esas otras formas de vida, es decir, todos los animales, desde los más micro invisibles, desde las bacterias hasta los grandes reptiles que desaparecieron, desde las ballenas hasta los mamíferos y nuestros parientes más cercanos, toda la familia, que son cientos diferentes de familias de antropoides humanos, o sea, casi humanos, que son los monos en todas sus variedades. Y antes de ellos estuvieron todos los vegetales, y antes de ellos estuvieron las montañas, los desiertos, los volcanes, la tabla de elementos minerales, y antes de ellos estuvo una madre pues que formó parte de un sol, que formó parte de una constelación, que formó parte de un sistema que estalló del gran Big Bang. Entonces, si nosotros somos los últimos en haber llegado en esa evolución, en ese proceso de su fertilidad, transformándose y transformándonos, pues no podemos partir de una cosmovisión que esté centrada en nosotros, sino que hay que regresar a la fuente de la vida, y la vida en este centro, en este momento, el biocentro es el centro de la vida, por lo tanto es el que está antes que nosotros. El fenómeno de la globalización es un fenómeno obligatorio, o sea, no había manera de que eso no se diera. ¿Por qué? Porque al romperse las fronteras, al crearse el transporte, al volverse el mercado un solo mercado, al volverse la cultura una sola cultura, era un proceso natural en el proceso que empezó desde que pues, Cristóbal Colón llegó a América, y empezó ese proceso, no es de ahora, ahí empezó. Y empezó auspiciado, ¿por qué? Por Europa. Europa llevan diciendo: el resto de la tierra hay que conquistarlo y hay que catequizarlo y hay que cristianizarlo, y vamos a llevar nuestro modelo de religión, de calendario, de economía, de cultura, de creencias, de todo, a todos lados, porque Europa se consideró en ese momento, pues eso, la más avanzada civilización, y todos los demás éramos paganos. En Asia, en África o en América, había que ir a conquistar. Bueno, ese proceso empezó desde entonces, ¿no? Y se fue extendiendo, y lo que vivimos ahorita es el resultado de eso que empezó hace 500 años, ¿no? Hace 500 años se sembró con la expansión de mercados, expansión religiosa, expansión de una cultura eurocéntrica, se expandió por todo el planeta. Incluso cosas menos visibles, como el calendario. El calendario surge del Vaticano. El Vaticano decide que el día 1 está definido por la vida de un señor que puede o no haber existido, y que a partir de ahí el calendario y el tiempo está basado en su nacimiento o en su muerte, etc. Y los calendarios naturales que regían la vida de millones de gentes en todo el planeta dejan de ser válidos, y la cultura eurocéntrica, cristiano-judaica, llega a todos lados y dice: todos esos conocimientos son paganos, son bárbaros, todas esas ceremonias, esos ritos, esas ofrendas que hacen son bárbaras, ¿no? Lo que nosotros hacemos está bien, y el que cometa cualquier acto de barbarie lo vamos a quemar en la Inquisición. Bueno, eso se generalizó por todo el planeta. Entonces, ese modelo eurocéntrico se expandió a nivel económico, como digo, religioso, económico, y el concepto mismo del tiempo, que es fundamental, porque el tiempo es nuestra relación a nuestro propio ciclo, a los ciclos de la naturaleza y a los ciclos mayores, ¿no? Ahí estaban esos calendarios, son calendarios que estaban basados
no en la observación de quién nació cuándo, si es un Buda o si no es un Buda, o si es Mohammed, o si es Moisés, o si es el Cristo, sino cómo se mueve el cielo y los astros, y cómo se mueve este organismo mayor en el que vivimos, cómo se rige el organismo natural de la Madre Tierra, sus estaciones, sus ciclos, sus cambios, el momento de fertilidad, todo. Y en los humanos en esa época obedecíamos a eso. Los sacerdotes y las religiones de ese tipo eran el culto a la naturaleza. En el momento que llega la Biblia y que se empieza a difundir por todas partes y dicen, no, no fue así, todo fue creado por Dios, que era un hombre, ¿no?, barbudo y blanco, que básicamente lo que hizo fue crear en 6 días el mundo. El 6º día creó al hombre, del hombre sacó a la mujer, y la mujer y toda la naturaleza están al servicio del hombre. O sea, no solamente es eurocentrismo, es homocentrismo, ¿no? Más, la mujer ni siquiera tenía un valor, era una costilla, ¿no? Esto se volvió el conocimiento, la creencia, la ley por la cual o la aceptabas o te mataban, ¿no? Así. Y de pasada, que destruyó los templos, las bibliotecas, el conocimiento, el sacerdocio de la gente de cualquier cultura que no aceptara esto, empezando con la de este país, con las de este país. ¿Por qué quemaron a las brujas acá? Pues porque eran las que mantenían la relación con la naturaleza. Y cualquiera que mantuviese esa relación se volvió en pagano, y con el paganismo la justificación para acabar con todo. Entonces, esa vinculación con la naturaleza y esa apropiación de la naturaleza se creó como una creencia, ¿no?, que es la que nos rige hasta estos momentos. Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Basado en esto, como esas semillas de poder agarrar gente y venderlas acá, explotarlas y hacer lo que se quiera con ella, y llegar a cualquier lugar y poner una bandera y decir esto es mío, bueno, ahí tienen las raíces de todo este proceso. Este proceso se ha ido sofisticando, ha sido adoptado por la civilización dominante, lo que llamamos el capitalismo brutal, lo que tú llamaste, pero ya ahorita, pues en un momento dado había un socialismo y un capitalismo que supuestamente combatían uno con el otro, cada quien por un modelo mejor que el otro. Pues ya con eso también se acabó. El socialismo cayó y al mismo tiempo esos se volvieron más capitalistas que los capitalistas, y ese capitalismo se globalizó. Entonces estamos viviendo en este momento en un periodo de la historia que nunca ha existido. Antes había el Imperio Romano, el Imperio de Atila, o el Imperio Azteca, o el Maya, o el británico, o el español, ¿no?, o el ibérico, sí, todos esos, pero ahora no, es uno solo y es invisible, ni siquiera está, puedes decir, es aquí. Bueno, ahora se dice es el 1%, es ese 1% que controla los medios de comunicación, la educación, que controla la tecnología, que controla la medicina, que la ha convertido todo en una mercancía, porque le ha puesto precio a todo, a nosotros mismos. Nosotros somos lo que valemos, lo que ganamos por hora, tenemos un precio, a menos que como nosotros, algunos que no trabajamos por eso, pero la mayor parte de la humanidad trabaja por hora, vende su tiempo y vende su alma y vende su pensamiento a quien le paga por ello. La Agenda 2030 es la nueva Agenda Internacional del Desarrollo. Fue aprobada por la mayor parte de los países del mundo en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, el año 2015. Y va a constituir el marco de referencia en materia de desarrollo internacional durante los próximos 15 años. Es una agenda que está compuesta por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y por 169 metas que abordan compromisos de los gobiernos en materia económica, social y medioambiental. Y estos objetivos de desarrollo sostenible vienen a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no?, que habían constituido el núcleo de la Agenda de Desarrollo durante los últimos 15 años, entre el año 2000 y el año 2015, ¿no? Aunque es verdad que los objetivos de desarrollo del milenio pues sí que supusieron un cierto empuje a la agenda del desarrollo, también habían sido muy cuestionados desde un principio, ¿no? Se les había criticado
porque se habían definido o aprobado a puerta cerrada, se consideraba una especie de agenda de los países ricos para los países pobres y de hecho, si se mira la estructura de los objetivos de desarrollo del milenio, se ve que hay como 7 objetivos que están dirigidos a los países en desarrollo y un objetivo octavo que tiene una serie de recomendaciones que tienen que poner en marcha los países desarrollados para hacer posible que los países en desarrollo cumplan con sus compromisos, ¿no? Porque los 7 primeros objetivos sí están formulados en manera de compromisos. Además, también se había criticado a la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio porque simplificaba mucho la agenda del desarrollo que se había ido construyendo durante las décadas anteriores. Era una agenda, la de los ODM, que estaba muy focalizada en la pobreza extrema y sobre todo en sus causas, y no se ocupaba prácticamente en las consecuencias, sino ocuparse casi de las causas, y también dejaba fuera un montón de cuestiones muy relevantes desde el punto de vista del desarrollo, todo el tema de la desigualdad o del cambio climático, ¿no? Tampoco esa agenda decía mucho sobre cuáles debían ser las medidas políticas que había que poner en marcha para poder conseguir los objetivos, y además era una agenda voluntaria, ¿no? Y frente a esa agenda de los ODM, pues la nueva agenda es más ambiciosa y más compleja, ¿no? Es una agenda universal que no solo apela a los países en desarrollo, sino que también apela a los países desarrollados. Se incorpora un montón de cuestiones que estaban ausentes en la agenda del milenio, como por ejemplo pues el cuestionamiento de los modelos de producción y consumo, todo el tema de desigualdad o de cambio climático, ¿no? Aunque es verdad que al mismo tiempo pues también es una agenda que tiene un montón de limitaciones y de contradicciones que al final restringen mucho su capacidad para transformar la realidad. Uno de los elementos que quizás ha sido más criticado es todo lo que el gran protagonismo que tiene el crecimiento económico. El crecimiento económico cuenta con un objetivo propio, pero no solo eso, sino que además aparece muy presente a lo largo de toda la declaración, ¿no? Por ejemplo, a la hora se refleja muy bien el tratamiento que se hace de determinados sectores productivos cuando se habla de industria o de turismo, y también en el tratamiento que se hace del comercio internacional y de la inversión extranjera directa. En la agenda se hace una apuesta clara y explícita por el libre comercio, ¿no? Se habla de promover una verdadera liberalización comercial e incluso se afirma que el comercio internacional reduce la pobreza y promueve el desarrollo sostenible, ¿no? Cuando no hay ninguna evidencia que permita hacer esa afirmación así tal cual, ¿no? De que más comercio necesariamente no implica más desarrollo. Y lo mismo se habla de promover inversiones extranjeras directas o establecer pues estos sistemas de promoción de las inversiones en países menos adelantados, ¿no? Como si cualquier tipo de inversión generase automáticamente más desarrollo, cuando sabemos que eso no es así. Y al mismo tiempo que habla de promover el comercio, la inversión y el crecimiento, habla de promover modelos de producción y consumo sostenibles, de cambio climático, ¿no? Haciendo compatibles cosas que difícilmente lo son. Bien, la anticooperación es el conjunto de las interferencias negativas que se transmiten a miles de kilómetros entre, por ejemplo, una ciudad y comunidades vulnerables o empobrecidas que están viviendo en un determinado lugar del mundo, pongamos en la Amazonia brasilera, y que terminan impactando sobre el derecho y el proyecto de vida que puedan tener esta gente muy alejada, a través de mecanismos que son complejos, que tienen que ver con la globalización. Las economías se han ido internacionalizando y también los contextos se han ido interconectando, ¿no? Esa relación causa-efecto que existe, pero que incluye muchos factores actuando a la vez, comerciales, financieros,
relacionados con la conservación de la biodiversidad, relacionados con si tú vives en un lugar como Irak y te atacan o no porque tienes petróleo debajo. Todo este conjunto de factores terminará redundando en una especie de presión que los pueblos y las personas, independientemente de dónde vivamos, sentimos, y que son bastante determinantes de cómo te va a ir tu vida, ¿no? La persona que nace en un barrio periférico pobre de una barriada de una ciudad de la India está muy determinada por esos condicionamientos que son comerciales, financieros, etcétera, donde le ha tocado nacer y cómo se va a desarrollar sus posibilidades tiene que ver con si el Estado indio le apoya con escuelas, buenas escuelas o malas escuelas, con un buen sistema sanitario o no. Eso es lo que trata de analizar la doctrina de la anticooperación, que básicamente dice lo siguiente. Dice: en la medida que las economías se van internacionalizando, hay muchas de los flujos que están asociados a esa globalización, de materiales, de energía, de decisiones políticas, que impactan negativamente. Y el conjunto de lo negativo a veces, bueno, y generalmente supera con creces a toda la ayuda al desarrollo. Entonces, desde el punto de vista del conjunto de las acciones, de las actuaciones de un gobierno o de una ciudad o de un país o de una comunidad como Andalucía, tiene sentido solamente fijarse en la ayuda, en la transmisión de recursos económicos, de dineros y de conocimientos técnicos al sur, o es necesario analizar el conjunto de interferencias que produce esta misma Andalucía, por ejemplo, porque a través de la importación de petróleo, de gas, ligado a su modelo energético, de soja, de alimentación, ligado a su modelo agroalimentario y agrícola, modelo cultural, cuestiones que tienen que ver con las fronteras migratorias, cuestiones que tienen que ver con tantas cosas. No es necesario hacer un análisis multidimensional para ver qué factores generan anticooperación, producen interferencias negativas y tratarlos de reducir. El símil que a veces pongo es que algo así, la cooperación, en la medida que ha ido aumentando la globalización y esas interferencias negativas, se ha ido volviendo como una especie de silbido de música clásica dentro de un concierto de música trash lleno de estridencias que hacen que ese sonido casi que se disuelva, ¿no? Es casi anecdótico, más de cara a la galería muchas veces que en política. Algunas instituciones lo han utilizado como para, incluso empresas, ¿no?, que hacen también sus trabajos de filantropía como limpiadores de imagen, pero sin embargo no obedecen al problema y ni lo van a resolver nunca si continúa por este lado. Por eso las sociedades deben hacer una transición también desde el punto de vista de los problemas que generan al conjunto del planeta y a las generaciones que están por nacer, que se van a encontrar un planeta también desquiciado, destruido, por ejemplo, por el calentamiento global, ¿no? Bueno, la anticooperación es heredera de una visión compartida que han ido desarrollando durante muchos años distintos movimientos sociales, ¿no? Movimiento de ecología social, de ecologismo social, la gente del movimiento de la deuda, el movimiento por otra fiscalidad justa, el movimiento feminista, movimientos internacionalistas que apretaban por un lado o por el otro y que tenían una visión sistémica del mundo, ¿no? Se inspira en una lectura multidimensional, pero influida por estas visiones, las redes que trabajaban el tema del comercio y los tratados de libre comercio, las redes que trabajaban deuda externa, paraísos fiscales, etcétera, las redes que trabajaban a las multinacionales y la violación de derechos humanos en América Latina, en Asia, Bhopal, Chevron Texaco, etcétera, las redes que trabajaban en el cambio climático bajo el paradigma de la justicia ambiental global o la justicia climática, justicia de género, como os decía antes, el tema de los refugiados que dicen esto esta crisis migratoria se produce por estar destruyendo los medios de vida que tienen en África
o a través de la generación de guerras, invadiendo Irak, cortándole la cabeza al presidente de Libia, estando bombardeando en Siria y dando las condiciones para que el Daesh se crezca. Toda esta visión, ¿no?, más compleja, más distinta, es la que provoca la necesidad de discutir el modelo de cooperación como modelo en el que un país como el Estado español decide hacer el bien hacia afuera, combatirla con un análisis que diga no, el Estado español no está generando el bien, o Cataluña no está generando el bien. Hay que mirarlo todo, hay que mirar la política comercial, la política migratoria, la política ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente termina tomando decisiones en el sentido de que prioriza, por ejemplo, el cambio del modelo energético. Es imposible que siga gobernando el lobby del petróleo y de la energía nuclear a través del Partido Popular, por ejemplo. Hay que sacarlos de ahí. Barcelona, por ejemplo, actualmente es un latifundio de Endesa, de una sola empresa. Estamos secuestrados, apenas podemos salirnos de ahí dentro. Eso no puede ser. Eso nos obliga a estar enchufados al petróleo y a la energía nuclear, y no queremos, porque genera esas guerras, porque genera esos problemas en Oriente Medio, porque está detrás de muchos regímenes dictatoriales que están sometiendo a los pueblos árabes, y eso desde el punto de vista internacional también tiene esa consideración, ¿no? O sea, lo que antes eran procesos que se daban regionalmente o nacionalmente, o incluso las guerras mundiales, ¿no?, que son los dos grandes eventos que pues, han marcado más fuertemente nuestra mala interacción unos con otros, ¿no?, fueron de cualquier mente locales, no afectaron a todo el planeta. En cambio, en este momento, cualquier cosa que hacemos afecta a todo el planeta, incluso porque pues, con las tecnologías que del 45 para acá se han desarrollado, no hay manera de esconder nada. No hay manera de tapar nada, porque están las redes sociales que dan a conocer lo que no se muestra mediáticamente por los medios masivos de comunicación. Entonces, se ha desarrollado esto, una telepatía también vinculada al ciber, ¿no?, al mundo cibernético, a esa nube, ¿no?, donde ya la información dejó de ser exclusiva y manipulada solamente por los que defienden ciertos intereses. Ahora tenemos este fenómeno. Entonces, ese modelo pues está ahí, pero como en todo proceso, ¿no?, hay otra parte que también está emergiendo, y es la que reacciona y dice, hey, no va por aquí, no, porque si vamos por aquí vamos directito a la extinción. O sea, este proceso solamente nos puede llevar a la extinción, no a otro lugar. El momento que, como ahora, cada vez para beber tengas que comprar botellas de agua, y ese precio lo ponga una compañía que es la Coca-Cola, que la determina en todo el mundo, te controlan todo. Controlan la semilla, lo mismo, la semilla la vendemos nosotros. Ya, la comida, el agua, controlada. Síguete con todo lo demás, y ya es eso, logramos el control de la vida. Y eso está sucediendo. Pero, pues ahí estamos. O sea, del otro lado están las ecoaldeas, que al principio éramos comunidades de hippies locos, que solamente pensábamos en peace and love, o es lo que quedó como un arquetipo, un estereotipo, ¿no? Pero básicamente eso se fueron desarrollando, y ahora en Senegal hay un ministerio de las ecoaldeas, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo tiene repercusiones en las Naciones Unidas, y nosotros podemos influir, estamos entrando cada vez más a sectores sociales mayores, y estos eventos se están multiplicando. Y la gente que participa en un evento de estos ya regresa con una inquietud, con un chip diferente, con una opción diferente. Y esto va creciendo, creciendo, creciendo. Igual que en un organismo vivo, ¿no? Cuando tú utilizas la acupuntura, ¿no? Y esto parte, Gilberto Gil lo llamaba una acupuntura social. Cuando tú empiezas a poner agujas en sitios claves, ¿no?, empiezas a producir un proceso de curación. Cuando utilizas la homeopatía, que es el veneno, pero de una manera dosificada y natural, para empezar a provocar curación, vas curando el organismo. Entonces ahorita lo que el organismo vivo está pasando, organismo vivo, Madre Tierra, Gaia, Tonantzin, Pachamama, es eso.
hay una parte de glóbulos que están cancerígenos, que están provocando cada vez más la destrucción del organismo entero, ¿no? Y otra parte que está reaccionando con un antivirus, ¿no? Natural, que está buscando defender no solamente a sí mismo, sino defender al organismo, trabajar en la restauración del organismo. Los recursos con los que cuenta la humanidad en este momento pueden provocar las dos cosas. Si tú los recursos que utiliza el capitalismo para seguirnos envenenando, controlando, destruyendo todas las fuentes de vida y las fuentes de vida internas también culturalmente, si quieres crear una desertificación del planeta, tenemos todo para hacerlo. Si quieres crear una desertificación cultural, tenemos todo para hacerlo. Pero con un giro de la conciencia, que de esto se trata todo, un cambio de conciencia. Si el cambio de conciencia pasa del nacionalismo, del chauvinismo, del sexismo, del capitalismo, todos esos sismos pasan a una comprensión más holística, de entender que desde las leyes hasta el nacimiento tiene que estar en armonía y en flujo y en respeto a la vida, en ese momento empiezas a hacer un giro. Y cuando son pocas gentes, ese giro te puedes reír de él, puedes burlarte de él, puedes hacerle escarnio de él y puedes ser indiferente a él. Pero como en todo proceso de la evolución de la especie, lo que empieza con un grupo que estás alineado con la vida, eso poco a poco va creciendo y va infectando positivamente y creando redes. Estamos en este proceso en el que las islas que éramos ecoaldeas, ahora somos red. Que las islas de proyectos de transición ya son red. Que las islas de proyectos de permacultura ya se están volviendo. Y que ahora esa red, y esta red, y esta red, y esta red, la espiritual, todas estas redes, están empezando a encontrarse. Porque uno puede defender a la ecoaldea, la economía, a las ballenas, a las focas, a los animalitos que se vuelven abrigos y todo, pero todo eso tiene algo que digamos es como el paraguas sobre todas esas luchas, ¿no? Por seguir, es la madre tierra. Así, aquí abajo y aquí arriba es ella. O sea, somos naturaleza. No es que sea la naturaleza y nosotros. Entonces, lo que hacemos por la naturaleza lo hacemos por nosotros mismos. Entonces, si lo hacemos contra la naturaleza, lo hacemos contra nosotros mismos. Y hasta este momento el chip ha sido, hazlo contra. La permacultura fue de los primeros diseños que era, observa la naturaleza y actúa y diseña tu hábitat para que tu vida y la vida de la naturaleza persistan. Si no, por eso viene permacultura, ¿no? Porque la idea es eso, cómo creamos islas y primero después archipiélagos y después territorios y después una conciencia que diga de un día para otro despertemos y digamos, oye, nos equivocamos de camino, me salí del camino cuando en no sé en qué momento, pero ya no importa por qué razones. Esto contribuyó a que tengamos por primera vez una conciencia colectiva. Somos las primeras generaciones de ciudadanos planetarios. No existía ese concepto. Todavía hay quien sigue peleando por su independencia y por ser mejor y los islamismos y toda esa cosa. Eso ya es cultura del pasado. La cultura que está emergiendo es una cultura de ciudadanía planetaria. Y esa conciencia planetaria hace que las fronteras, no que si me salgo de Inglaterra, de la euro, no, ya es otra cosa. Tiene que ser una concepción de que la tierra es nuestra madre y estamos aquí para cuidarla. Y si eso nos entra, ya cambian muchas cosas. Porque lo que hagamos, si ese es payaso, y si eres tú haces video, y el otro hace tecnologías, y el otro hace ceremonias, y el otro cura, cualquier cosa ya lo haces con ese propósito. No para saber cuánto me voy a ganar por hacerlo. Porque en ese momento entras a la lógica del mercado, y lo que hagas es para venderte o para comprar, para vender tu alma. Las ONGs deberían hacer también sus reflexiones estratégicas y ver si siguen siendo un operador de emancipación. Muchas de ellas yo creo que sí. Pero tienen también que dar una nueva lectura al mundo, que se ha ido cambiando en los últimos 10 años. Por ejemplo, ha cruzado el cambio que ha hecho el mundo, por ejemplo, con una China que ha dejado de ser un país pobre a ser dos países solapados, con una China muy rica, con mucho más poder, que compra clubs de fútbol
aquí en Barcelona y que invierte en el puerto, pero al mismo tiempo una China pobrísima sometida a esta otra China, genera una visión del sur distinta, ¿no? Con un sur que se ha ido desplegando en nuestros países, en nuestros barrios, un sur cada vez más fuerte, con gente que hace años y años que no encuentra trabajo, que ha sido desahuciada. Muchas bolsas en Europa del sur están en Europa, pero un norte fuertísimo que está en el sur. Por tanto, la categoría de desarrollo norte-sur tiene que convertirse en norte-sur global, ¿no? No refiriéndose a sur global, China, Ecuador, Brasil, sino a la pobreza, que está distribuida de otro modo en suburbios de ciudades, en el campo. Ese cambio de álgebra debe estar incorporada en el lenguaje de las ONGs y también en las actuaciones. Se han creado redes transnacionales, los estados-nación cada vez también son más objeto de un poder corporativo que las determina. Poder dar apoyo a Vía Campesina, por ejemplo, que es una red transnacional en lugar de a un país, por ser de un país determinado. Eso es un cambio conceptual también. Y introducir mucho las políticas que son nocivas y que emanan de las propias administraciones, focalizarlas en campañas de incidencia política y tratar de que la economía, la sociedad ibérica tenga una relación con el mundo mucho más justa, mucho más de justicia global. Y eso es más complejo de contar, ¿cierto? Es también complejo de aplicar en políticas, pero muchas organizaciones ya lo están haciendo muy por delante de las administraciones, ¿no? La campaña, por ejemplo, que tiene Intermon Oxfam en relación a los paraísos fiscales y la elusión fiscal es en ese sentido, ¿no? Todo el despliegue de Ecologistas en Acción alrededor de la justicia ambiental también va en ese sentido. O sea que hay muchas que están bien iluminadas, muy bien inspiradas y que hay que seguirlas, ¿no? A principios de los años 90, en un momento en el que las políticas neoliberales están en su máximo apogeo, principalmente centrados también en lo que fue la Revolución Verde, pues en aquellos años es cuando más auge acoge toda esa globalización capitalista, y entonces como respuesta en el que muchas organizaciones campesinas pues nos vemos en la obligación de unirnos a otras, porque estamos viendo que el enemigo es el mismo, que los ataques vienen del mismo sitio y que si nuestro enemigo es común, tenemos que hacer también un frente de defensa y también de organización común. Entonces, como ya decía, en el año 93, organizaciones campesinas, como decía, con los mismos problemas, con los mismos ataques, pues decidimos crear un frente global de lucha en contra principalmente de esas políticas neoliberales. Bueno, la Vía Campesina es una organización a nivel internacional que reúne más de 160 organizaciones repartidas en más de 70 países, y bueno, está presente en tanto el continente americano, asiático, africano y europeo. También hay pendientes algunas organizaciones de Oceanía, principalmente de Australia, interesadas también en participar. Y bueno, es una organización internacional que reúne a más de 200 millones de campesinos y campesinas en todo el mundo y como he dicho, pues actúa a nivel global. Ahora mismo el principal enemigo y el principal ataque que tenemos las organizaciones campesinas, digámoslo, de Europa, es la política agraria común. Una política agraria, bueno, nosotros no lo llamamos ni que son las tres negaciones, que ni es política, ni es agraria, ni es común, porque desde luego no beneficia ni a los trabajadores y trabajadoras del campo, ni a los pequeños ni medianos campesinos. Es una política totalmente enfocada y pensada al agronegocio, a los grandes latifundios y a las grandes corporaciones que actualmente están en un nuevo desarrollo de acaparamiento de tierra, tanto empezando por Europa del Este, pero ya también las tenemos aquí en esta parte de Europa, y que al final vemos como el enemigo son las grandes corporaciones que empiezan a controlar con el tema de las semillas, el acaparamiento de tierra, y también esas políticas enfocadas hacia un mercado del agronegocio, al agronegocio y los agrotóxicos. Creo que el ataque, por tanto, de Monsanto y de todas estas corporaciones que se dedican al tema de lo que es lo transgénico,
Estamos en un momento complicado y que lo estamos viendo como amenaza incluida, ¿no?, los tratados de libre comercio, como puede ser TTIP y el CETA, que esto yo creo que ya va a ser el colofón final a todo este agronegocio que están montando a nivel global y que por ahí es por donde tienen principalmente, donde van principalmente a atacar. Ha habido diferentes vías de lucha. Siempre está la lucha social y la lucha política. Desde la vía campesina está viendo su lucha política, tanto en lo que es en el Parlamento Europeo, haciendo lobby, haciendo presión, pero también está la lucha social, de acciones concretas a nivel local, de organizaciones. No sé, por ejemplo, aquí en Andalucía, pues desde el SOS han hecho acciones contra algunas empresas, temas de semillas, pero también principalmente en el norte de Europa también se han llevado acciones directas concretas. No recuerdo ahora si fue en Francia o en Bélgica, pero una de las organizaciones entraron a la acción directa en un campo sembrado con transgénicos, pues acaba con él, ¿no? Un poco de secarlo aquello y acaba con ese, señalándolo también públicamente el tema de los transgénicos. Logros meta objetivos de lo que es la vía campesina importantes, pues yo ahora mismo señalaría dos concretamente, que son los de las escuelas de formación, principalmente en América Latina, las AYALA, las escuelas de formación agroecológica, que bueno, que hay diferentes en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, que son escuelas de formación donde principalmente se trata de recuperar y se trata de impulsar esa forma o ese concepto de la vida que tenemos las organizaciones de pequeños y medianos campesinos, principalmente con el segundo objetivo, con el segundo logro, por llamarlo así, que es el tema de la soberanía alimentaria. La Vía Campesina, en 1996, es la organización que impulsa lo que es la que pone nombre o la que impulsa el concepto de soberanía alimentaria. Estamos en un momento complicado y quizás coincidimos con casi todas las organizaciones aliadas y hermanas que estamos en la Vía Campesina. Estamos en un momento complicado porque venimos de unos años muy duros, de ataques muy duros por parte ya sea de gobierno o de grandes corporaciones, ataques que han ido más allá de lo que pueda ser un ataque político, sino que han sido ataques directamente a asesinatos y a represión de muchos líderes y lideresas campesinas. La última con más relieve fue nuestra compañera hermana Berta Cáceres, ¿no?, donde ha sido totalmente un crimen, totalmente impune, ¿no? En América Latina estos casos están más día a día, ¿no? Pero también estamos viendo como esos casos de represión y de ataques por parte del Estado también se empiezan a reproducir aquí en Europa. En Andalucía eso lo sabemos bastante bien, somos una de las organizaciones sindicales más represaliadas de toda Europa, con más de 1 millón de euros, hemos llegado a acumular más de 1 millón de euros en multas, hemos llegado a acumular más de 600 compañeros y compañeras procesadas en un tipo de juicio y entre todos los procesos hemos llegado a sumar más de 400 años de cárcel. Y también más a nivel local, a nivel de un poco de contexto europeo, nos encontramos también en un momento en el que quizás de receso en cuanto a lo que es movilización, de receso en cuanto a lo que es conciencia y también un poco del triunfo de esa ideología neoliberal que también pues se asume por parte de lo que nosotros llamamos pueblo, pero que ahí está. Entonces vemos un retroceso en cualquier movimiento de tipo social y por supuesto entonces el sindical no se queda atrás ni mucho menos. Nosotros participamos en Vía Campesina como sindicato obreros del campo, como organización sindical que este año cumple 40 años, el primer sindicato que se funda en Andalucía en el año 76, bueno, se funda, está registrado, y como sindicato de obreros del campo, de personas trabajadores, ¿no?, trabajadores y trabajadoras, pues participa de la Vía Campesina desde el año de su fundación. El Sindicato de Obreros del Campo es organización fundadora de la Vía Campesina y nosotros representamos a ese movimiento de la gente del medio rural, de los jornaleros, de las jornaleras de Andalucía, y nosotros representamos a la Vía Campesina además exclusivamente como territorio andaluz.
Aquí en Andalucía, además, como comentaba, contamos con el problema de lo que es el latifundio, de la acaparación de tierra, y eso viene fomentado también por las políticas neoliberales, tanto de la Junta como del Estado, como de la Unión Europea con la política agraria común. Nuestra lucha que viene desde el año 76, el año de nuestra fundación, ha sido una lucha pacífica, ha sido una lucha de respuesta, ha sido una lucha de acción directa, pero ha sido una lucha pacífica. Ha sido una lucha en la que se han ocupado tierras, en la que se han hecho algunas otras acciones simbólicas de protesta, de cortes de algunas autovías, de algunos medios de comunicación, pero como decía, principalmente ha sido una lucha pacífica enfocada a la recuperación de tierra, a la ocupación de tierra. Actualmente la lucha que tenemos de ocupación de tierra es la finca de Somonte, una finca propiedad de la Junta de Andalucía, una finca pública de ese antiguo IARA y de ese supuesto banco de tierra que con este nuevo anteproyecto de ley de la Junta de Andalucía, del tema de lo que es la agricultura, tumba lo que es el supuesto banco de tierra y ya va a sacar a subasta definitivamente las tierras públicas, y nosotros actualmente de esas tierras públicas tenemos ocupadas unas 400 hectáreas. Unas 400 hectáreas que están en la Vega del Guadalquivir, en la actual provincia de Córdoba, en Palma del Río, y que desde 2012, desde hace ya 4 años, desde el 4 de marzo de 2012, pues se lleva ocupando, con algunas interrupciones, pero se lleva ocupando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, y están en esas 400 hectáreas que estaban bardías, que estaban sin uso, que estaban abandonadas, pues ahora mismo están en producción, podemos decir, casi al 100%. A ver, cada contexto tiene su realidad diferente, entonces es complicado que los modelos o las vías o los tipos de lucha se puedan repetir en un contexto totalmente tan diferente a otro, y eso nosotros somos conscientes dentro de lo que es la misma organización a nivel internacional. Pero es importante lo que es la coordinación, es importante lo que es la organización y, como decía, a nivel mundial, porque los enemigos son los mismos, ellos actúan a nivel global, entonces nosotros tenemos que actuar también a nivel global. Creo que la respuesta ante eso no queda otra que esa respuesta a nivel internacional, esa respuesta a nivel global, y que si no es así no podría ser de otra manera, porque las corporaciones lo mismo te actúan aquí en Europa que te actúan en América Latina, y allá donde le golpeemos le estamos golpeando en un sitio u en otro, y eso nos va a servir a nosotros, nos va a venir bien a nosotros y nosotras. Nosotros en la Vía Campesina tenemos un lema que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, que viene a resumir un poco eso, ¿no? Ese ataque, ese frente global frente también a la globalización de los ataques que recibimos por parte de las corporaciones y de los gobiernos. Gaia, Pachamama, Madre Tierra, Tonantzin-Cualli, son todos los diferentes nombres que las diferentes culturas le han dado a nuestra Madre Común. Como desarrollamos después de Babilonia muchos lenguajes, ¿no? Después de la Torre de Babel y después de todas sus historias que cada cultura tuvo, ¿no? Pero básicamente de origen, todos nos referimos al lugar donde nacemos como parte de nuestra Madre Común, ¿no? Entonces, eso es nuestra Madre Común, y está compuesta de los ríos, de las montañas, está compuesta del aire que respira, del agua que circula por sus venas, está compuesta de sus minerales, sus montañas, sus volcanes, que son su cuerpo, y tiene en el corazón de este ente vivo, de este ser vivo, tiene un gran corazón de cristal donde se mantiene el fuego, que es el espíritu de la Madre Tierra y que hace que esté viva, a diferencia de otros de sus primos o hermanos en este organismo solar celeste que mantiene su vida todo el tiempo. John Croft dijo hace un par de días, y lo dijo ya 2 veces, lo dijo ayer de nuevo, tenemos la posibilidad de continuar recreando la vida en esa dirección, o de contribuir a nuestra extinción como especie. No hablo de la desaparición de la vida en la Tierra, no creo que tengamos todavía esa posibilidad de lograrlo, a pesar de que podemos destruir mucho.
siempre habrán bacterias y otras formas de vida que resurgirán y recrearán la vida mientras la madre tierra tenga fertilidad, mientras sea lo suficientemente fértil para seguir recreando vida. Y si para ello se tiene que deshacer de nosotros, pues lo hará y tiene muchas formas y nos muestra todos los días de que lo puede hacer, ¿no? Es como es un ente vivo que busca también seguir vivo. Si nosotros nos continuamos siendo cada vez más un virus cancerógeno que está provocando su propia destrucción, con una congelada, con una sacudida, con una serie de tifones, con un estornudo muy fuerte, ¿no? Pues nos vamos y se acabó. Y vendrán otras especies, ¿no? La empresa esta a la que algunos hemos metido, que podríamos llamar algo así como transición civilizatoria, es el tipo de cambio más ambicioso, más complejo y más difícil que los seres humanos nos podemos dar la misión de cometer. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Imaginemos que un cambio de régimen político ya es algo extremadamente difícil, un cambio de sistema socioeconómico todavía mucho más difícil, y un cambio civilizatorio tiene un nivel de dificultad que hay gente que incluso plantea que es sencillamente imposible, que no se puede pensar en esas coordenadas, ¿no? Que una civilización no se diseña, que tú no puedes decir vamos a hacer una nueva civilización como quien hace un huerto o una casa. No funciona así. Sin embargo, admitido esto, creo que es interesante pues no tirar la toalla y no pensar en diseñar, pero sí al menos en influir en esa escala más amplia, ¿no? Y tener en cuenta algunas cuestiones para ello. La primera es que vivimos un tiempo histórico absolutamente excepcional, que no tenemos referentes para hacer lo que vamos a hacer, que podemos fijarnos en el pasado para encontrar alguna pista, pero no va a haber ninguna fórmula. La segunda cuestión que es importante entender es que no va a haber solución tecnológica. No la va a haber porque la tecnología también está afectada por las propias limitaciones ambientales a nivel de energía y de materiales, y sobre todo porque el nudo gordiano de nuestro problema no es técnico. El nudo es político, social y moral. También sería interesante ver que tenemos un gravísimo problema de gestión de los tiempos. Las urgencias que tenemos son terribles, estamos llegando muy tarde, seguramente estemos llegando 30, 40 años tarde a enfrentar estos problemas. Sin embargo, la escala de un cambio civilizatorio es muy lenta, se da en el tiempo de los siglos. Entonces ahí vamos a tener una contradicción que ya nos asegura algunas cosas. Nos asegura en primer lugar que no podemos hacer un plan de salvación ecológica de la humanidad. O sea que eso no tiene ningún sentido. Podemos pensar en planes en plural, ¿no? Quizás la transición sea interesante pensarla como transiciones en plural, cada una adaptada a circunstancias, pero sin ninguna ilusión de control. Lo podremos intentar y saldrá pues lo que salga. Y también a lo mejor nos toca asumir cierta carga de tragedia. O sea, ya hay una parte del correctivo que va a ser muy dura y que no podemos esquivar. Entonces no podemos prometer tiempos fáciles, solo podemos prometer tiempos difíciles, y eso también pues es algo que cuesta asumir, pero que va a haber que hacerlo. Y con todas estas cosas, pues a lo mejor podemos ir pensando en alguna manera de influir en esa escala civilizatoria, que es la escala que tenemos que cambiar, pero que es una tarea pues absolutamente titánica. Mientras tanto, como dijo alguien, ¿no?, antes que nosotros, si lo último que podemos hacer es sembrar una semilla para pensar de que después de nosotros va a seguir la vida, y la vida, hablo de la vida humana, pues hay que seguirlo haciendo, ¿no? Bueno, como individuo tienes como varias dimensiones, ¿no? Tienes que eres un trabajador y puedes cambiar tu trabajo para tratar de hacer el bien, digamos. Si eres trabajador de una empresa que fabrica armas o del BBVA, que eres el principal, digamos, fabricante de armas, pues puedes cambiar de trabajo. Pero siempre no es fácil, claro. Puedes ahorrar y poner tu dinero en lugar de en la caja, lo puedes poner en una banca ética, que sabes que van a aplicar ciertos criterios contra la especulación. Puedes consumir también de forma responsable, evitando, comiendo mejor, más sano y productos de proximidad en lugar de tomarte una Coca-Cola. Y puedes agruparte para ganar masa crítica en grupos como desde cooperativas, ONGs, sindicatos, movimientos sociales, y puedes hacer tu lucha junto a los demás que sienten como tú para provocar un mundo mejor. Yo soy más partidario de la agrupación que de la lucha individual, aunque la lucha individual te da coherencia personal, pero también te da capacidad de convencer al exterior. Si tú con una mano dices una cosa y con la otra haces lo contrario, pierdes bastante tu legitimidad y tu credibilidad.
tus pequeños entornos, ¿no? Así que tienes bastantes cosas por hacer como individuo, pero como grupo también tienes muchas por hacer y son más potentes, sigan más lejos, ¿no? El capitalismo tiene que ir retrocediendo con el avance de nuevos circuitos de la economía que incorpore los cuidados, ¿no? Como pide la economía, como reivindica la economía feminista, que incorpore los pasivos ambientales, que tenga en consideración la vida, y deben desarrollarse la economía del común, que decimos que es una economía que no es ni privada de lucro, ni pública tampoco, gestionada por el Estado, sino de lo comunitario, que esté por fuera de lo público y de lo privado, que no se maneje desde el ayuntamiento, desde el gobierno. Entonces, esa economía de lo común, que son regímenes que tienen una serie de elementos distintivos, entre ellos que son comunidades que se gestionan pues la crianza, el consumo, que producen su comida en huertos, que son cooperativas de trabajo, de salud, ¿no? Ese cooperativismo, pero que tiene como de fondo la generación de espacios comunes y de gestión de bienes comunes, tiene que irse desarrollando, barriendo ese capitalismo que en otros lugares va avanzando, ¿no? La ciudad, el derecho a la ciudad exige que los que sean pobres también tengan derechos a muchos espacios para que esa ciudad pública o común les pueda compensar las dificultades que tienen en casa, ¿no? Eso significa pues poner palos a las ruedas, por ejemplo, del transporte privado, para poder implementar el transporte público o en bicicleta o peatonal con mucho más rigor, ¿no? Esa visión del derecho de la ciudad es la contención o la expulsión de ese capitalismo privatizador, ¿no? que privatiza las plazas, las playas, los lugares de divertirse, los hospitales, los mercados municipales también. La gente se toca, dice, ¿cómo es que se nos olvidó algo tan fundamental? ¿Cómo es que nos borraron esto de nuestra cultura? ¿Cómo no nos enseñan desde que somos bebés? ¿Cómo no nos enseñan a respetar y querer y amar la que es una fuente de nuestra propia vida? ¿Cómo no lo sé? ¿Qué pasó? ¿Dónde entró esa amnesia colectiva que nos está llevando a este punto? ¡Pum! Pero basta esto, un momento, como dice, no. Y esto te lleva a acciones, te lleva a hacer un programa que tenga un sentido, no para ver qué vendes, sino cómo puedes llevar un mensaje que colabore al levantamiento, a la elevación de nuestra conciencia, para ver las cosas desde arriba, y que eso nos lleva a la necesidad de hacer algo por esta visión, que no se quede solamente en visión. No es religión, es otra cosa, es visión.